Hoy vamos a revisar un tema que trata sobre una de las patologías más comunes en la práctica clínica, tanto en el intraoperatorio como en la fase preoperatoria y también en el postoperatorio. Y es el tema de bloqueo de rama izquierda del haz de His. Este es el menú de temas que vamos a revisar el día de hoy, empezando con un caso clínico. Posteriormente vamos a analizar algunos aspectos generales sobre lo que es el bloqueo de rama izquierda de haz de His y cuáles son los criterios electrocardiográficos para hacer el diagnóstico. Finalmente, vamos a ver cuáles son los mensajes para llevar para la casa. Para empezar, vamos a mostrarle un caso clínico. Es un caso clínico bastante común. Es un paciente de 57 años. Llega a sala de operaciones para una hernioplastia inguinal, una cirugía relativamente sencilla. No tiene ningún antecedente personal no patológico de relevancia y en cuanto a antecedentes personales patológicos, ninguno. De hecho, él se autoconsidera como una persona relativamente sana. Hace 5 años fue sometido a una colecistectomía por laparoscopía. Tampoco tuvo complicaciones durante esa cirugía. Entonces, él va a ser sometido a una cirugía de poca invasividad. De hecho, se ingresó por el programa de cirugía ambulatoria. Pero cuando abrimos el expediente, nos topamos con que el electro muestra un patrón clásico de un bloqueo de rama izquierda del haz de His. Es un ritmo sinusal, pero tiene un bloqueo de rama izquierda del haz de His. Entonces, enciende las luces de alarma. ¿Qué hacer con este paciente? Ingresó por el programa de cirugía ambulatoria. Esta es la radiografía de tórax. En realidad no muestra ninguna cosa que nos llame la atención de manera poderosa. Se puede catalogar incluso como una radiografía completamente normal para el fenotipo que se observa del paciente. Y ya monitorizado, ustedes pueden ver cómo tiene un bloqueo de rama izquierda de haz de His. Viste que fue un programa ambulatorio y no había mucho chance como hacer un refinamiento del diagnóstico. Quisimos proseguir con el procedimiento quirúrgico y se le dio una anestesia general. Siempre una anestesia general tiene la posibilidad de titular los medicamentos, a diferencia de anestesia neuroaxial, en donde uno inyecta a nivel de neuroeje y luego a ver qué pasa, si el paciente aguanta o no aguanta, ¿verdad? Pero una anestesia general tiene la versatilidad de que nosotros podemos controlar de manera más fácil la profundización o la superficialización de la anestesia. Así tenemos el paciente. Entonces, recordemos de que viene para sala de operaciones, para una hernioplastia inguinal, y en el monitor se aprecia un bloqueo de rama izquierda de haz de His. Previamente le hicimos una historia clínica dirigida y él refiere que no tiene dolor torácico, no tiene historia de dolor torácico, tampoco han tenido palpitaciones, no refiere disnea de esfuerzo ni antecedentes sincopales. De hecho, él dice que sale a correr todos los días y se considera una persona relativamente atlética. Pero lo cierto es que tiene un electrocardiograma que es anormal, con un bloqueo de rama izquierda de haz de His. Y quisimos entonces indagar un poco con la ayuda del expediente, porque él hace 5 años había sido sometido a una colecistectomía por laparoscopía. Y resulta que hace 5 años él tuvo una valoración preoperatoria. Esa valoración se hizo porque él cumplió 52 años en el momento de ser llevado a sala de operaciones para una colecistectomía por laparoscopía. Y aquí se ve el electro previo. Dice radiografía tórax, dice patrón intersticial. Bueno,
estos patrones intersticiales muchas veces son como demasiado sutiles y puede ser que no traduzca nada. De hecho, en la última radiografía de tórax no se ve absolutamente nada. Y pone un asterisco ese, monitoreo hemodinámico. Bueno, realmente eso está además, y abajo está la firma de la persona que hizo la valoración, pero curiosamente en este internamiento, bueno, en esta cirugía, 5 años después, no tenía esa valoración y de manera fortuita tiene un bloqueo de rama izquierda de ADI. O sea, estamos viendo 2 electros, uno que está completamente normal de hace 5 años y el actual que tiene un bloqueo de rama izquierda de ADI. Entonces, ¿esto es algo inusual o es algo muy común o es algo impredecible? Bueno, en esta publicación de Clinical Cardiology del año 2007, hace una revisión sobre bloqueo de rama izquierda de ADI. Es una revisión específica sobre bloqueo de rama izquierda de ADI en cuanto a su fisiopatología, pronóstico y manejo clínico. Y en esta revisión pone una tabla de varios estudios sobre pacientes aparentemente sanos con bloqueo de rama izquierda de ADI, con diferentes años, diferente cantidad de población estudiada, el promedio de la población estudiada, y aquí habla de la prevalencia del porcentaje de bloqueo de rama izquierda entre la población aparentemente sana. Observen ustedes cómo aparece acá 0.43, 0.19, 0.35, 0.16, 0.82. O sea, el bloqueo de rama izquierda de ADI en población aparentemente sana se presenta en menos de un 1% de la población, menos de un 1%. Y también algo muy importante y coincide con este caso es que el 50% de los que tuvieron bloqueo de rama izquierda de ADI tuvieron un electro previo normal. O sea, se trata de bloqueo de rama izquierda de novo. Lo que no existe es una secuencia a lo largo de la línea de tiempo de cómo se fue apareciendo el bloqueo de rama izquierda. Hay un gap bastante grande en el caso de este paciente de 5 años. En 5 años pudo haber ocurrido muchísimas cosas. Ahora, con un caso así tenemos que plantear, ¿y qué es lo que está en el fondo? Es como un iceberg. Nosotros vemos solamente la punta del iceberg flotando sobre el agua, pero el 90% de la masa del iceberg se encuentra debajo de la línea del agua. Entonces, existe una serie de causas de bloqueo de rama izquierda, por supuesto, cardiopatía isquémica, enfermedades degenerativas del sistema de conducción y alteraciones que provoquen una sobrecarga del ventrículo izquierdo como estenosis aórtica, hipertensión arterial, causas iatrogénicas como cateterismo cardíaco o cirugía cardíaca. Acá es importante mencionar de que el catete Swan-Ganz durante la colocación o durante la permanencia se ha descrito algunos casos de bloqueo de rama izquierda intermitentes. Antiarrítmicos como en el caso de los que prolongan marcadamente la repolarización y algunos antidepresivos tricíclicos, la digoxina, la difenhidramina y ahora la cloroquina y la hidroxicloroquina para los pacientes con COVID. Estos medicamentos, la cloroquina y la hidroxicloroquina, tienen un efecto bloqueador de canales de sodio y puede simular las acciones electrofisiológicas de los antiarrítmicos de clase 1C de Vaughan-Williams y otras causas como la hiperpotasemia y las miocardiopatías. Pero es importante, ¿verdad?, establecer el pronóstico. ¿Qué es lo que esconde detrás de un bloqueo de rama izquierda? ¿Será algo muy grave? ¿Será algo banal? ¿Qué tenemos que hacer? Para ello, un estudio que nos dio luz para el enfoque del paciente con bloqueo de rama izquierda fue el estudio del corazón de Framingham. Este estudio arrancó desde
a partir de 1948, poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Se llama Estudio Framingham porque se realizó en un pueblito que queda en Massachusetts. Es un pueblito de aproximadamente poco más de 5,000 habitantes. Y se decidió de que cada uno de los pobladores de Framingham iba a participar en un estudio de población de rastreo para ver el comportamiento epidemiológico a lo largo del tiempo en cuanto a eventos cardiovasculares, en cuanto a cáncer, en cuanto a índices demográficos, etcétera, etcétera. O sea, cada uno de los pobladores de Framingham fueron conejillos de India, aunque no fueron sometidos a ningún tipo de experimentación, pero sí fueron rastreados. Inclusive, gracias al estudio Framingham, se llegó a conclusiones que para nosotros ahora son conclusiones bastante banales, de que el cigarro es malo para la salud, que el cigarro puede causar cáncer y el cigarro puede precipitar los eventos coronarios. Pero antes de Framingham no se asociaba el consumo de tabaco con riesgo para la salud. De hecho, vean que aquí hay un anuncio de Camel, en donde inclusive los médicos participaban en los anuncios comerciales. Se ve aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el cigarro que usted fuma, doctor? Y dice Camel. Y aquí otra marca muy famosa de cigarro, ¿verdad? Dice 20.679 médicos dicen Lucky, o sea, se refiere a el cigarrillo marca Lucky Strike, son menos irritantes porque el tabaco es tostado, ¿verdad? Y esto protege su garganta contra irritación y contra la tos. Increíble, ¿verdad? Inclusive, este es un anuncio de cigarros marca Camel y el que participa es un odontólogo. Terrible, ¿verdad? El cigarro para los dientes. Y gracias al estudio Framingham se logró llegar a una serie de recomendaciones para prevención en salud. Por ejemplo, la asociación de colesterolemia, hipertensión, el tabaco, el sedentarismo, la menopausia, el estrés, niveles altos de colesterol y niveles bajos de HDL, hipertrofia ventricular, el efecto de la presión sobre los eventos cardiovasculares, todo esto se sacaron a partir del estudio de población en Framingham. Y en los 90 se saca la conclusión de que la hipertrofia ventricular izquierda es un marcador de eventos cardiovasculares. Y muchos de los pacientes con hipertrofia ventricular finalmente van a terminar en un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Entonces, en el estudio Framingham, ellos siguieron a más de 5,000 sujetos y de estos, 55 tuvieron un bloqueo de rama izquierda de ADIs. O sea, si usted hace la división, estamos hablando de un 1% de los pacientes de Framingham tuvieron un bloqueo de rama izquierda, un 1%. Y de ese 1%, 48%, o sea, la mitad de ellos, finalmente a lo largo de 10 años desarrollaron ICC, cardiomegalia o insuficiencia del flujo coronario. O sea, el mensaje que tenemos que llevar es que el bloqueo de rama izquierda se presenta en alrededor de un 1% de la población y que entre los que desarrollan un bloqueo de rama izquierda de ATIs, la mitad en un periodo de 10 años van a desarrollar una de esas grandes complicaciones desde el punto de vista cardíaco, ICC, cardiomegalia o enfermedad coronaria. Acá vemos otra publicación con diferentes años y básicamente la conclusión del seguimiento del paciente con bloqueo de rama izquierda es que si se asocia con enfermedad coronaria, si se asocia con hipertensión, si se asocia con ICC, todos sin excepción se asociaron con incremento de la mortalidad, ya sea propio del bloqueo de rama izquierda o cuando el bloqueo de rama izquierda coasoció con otro
fenómeno de lesión de cardiopatía estructural. Bueno, vamos a volver al caso clínico. Recordemos que era un paciente de 57 años que viene para una hermioplastía y tiene un bloqueo de rama izquierda de ADIs, que un electro de hace 5 años estaba normal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su pronóstico con respecto a este paciente? Opción A, tiene una cardiopatía estructural no diagnosticada. Opción B, que se trata de un corazón estructuralmente sano. Muchas veces nosotros trabajamos en anestesia con factores de riesgo. Factores de riesgo para el paciente incluso puede ser un peligro desde el punto de vista ocupacional y un peligro desde el punto de vista profesional para nosotros. ¿Por qué? Porque siempre está latente la posibilidad de que una complicación se genere una investigación desde el punto de vista médico-legal, que estamos sometiendo a los pacientes a un riesgo inaceptable. Pero entre la expectativa y la realidad hay una brecha importante, y es que se trata de un paciente que tenía ya más de 2 años de estar esperando para la hermioplastía en la lista de espera, y luego se presenta abruptamente a sala de operaciones porque usted no pudo haber visto a ese paciente al ser de programa de cirugía ambulatoria y tiene alteración en el electrocardiograma de manera muy evidente. ¿Cuál es el resultado de esta pregunta? ¿Será que no tiene nada o será que tiene una cardiopatía estructural? Bueno, para mantenerlo en suspenso y que se mantenga conectado el resto de la reunión, vamos a dejar la respuesta a la pregunta en stand-by. Al final, al puro final, vamos a decir la respuesta. Bueno, en cuanto a conceptos generales, tenemos que hacer un repaso de electrofisiología. Básicamente, el impulso se origina en el nódulo sinoatrial, se propaga al nódulo AB a través de 3 haces que se llaman haces internodales, son 3, el anterior, el medio y el posterior, o sea, el haz de Torel, el de Bachmann y el de Wenckebach. Y luego, cuando llega al nódulo AB, sufre un retardo fisiológico para permitir la sincronía entre la contracción atrial con la contracción ventricular, y de esa forma incrementa el llenado ventricular en un 25% gracias a la patada atrial. Luego, el impulso viaja por el tronco común de ADIs y a lo largo del tabique interventricular se va a bifurcar en 2 ramas, la izquierda y la derecha. La izquierda, a su vez, se subdivide en 2 fascículos que se les llaman fascículos anterior superior y posterior inferior. Y esto genera un patrón electrocardiográfico que ya estamos muy empapados, ¿verdad? Tiene una onda P, el QRS, el intervalo PR, el punto J, el segmento ST, la onda T y en algunos casos la onda U. Sin embargo, el complejo QRS es el que traduce la conducción intraventricular y en algunos casos esta conducción se puede enlentecer. Y en el caso de bloqueo de rama izquierda de ADIs hay un enlentecimiento de la conducción a través de esta rama que puede ser parcial o puede ser completa. Entonces, ¿cuáles son los criterios electrocardiográficos para decir que hay un bloqueo de rama izquierda y cuáles son las consecuencias que se puede registrar en el electrocardiograma de superficie? Para ello, hay criterios de diagnóstico. Estos son los criterios de la Asociación Americana de Corazón y de Electrofisiología para el diagnóstico e interpretación del electrocardiograma. Y en el apartado 3 habla de trastorno de conducción intraventricular. Y sobre esas guías es que nos vamos a basar para hablar sobre el bloqueo de rama izquierda. Recordemos de que hay otros tipos de bloqueo intraventricular. Aparte del bloqueo de rama izquierda, tenemos el bloqueo de rama derecha, los hemibloqueos, los bi o trifasciculares y aquellos bloqueos de conducción que son dependientes de la frecuencia cardíaca. Acá vemos el esquema de la anatomía del sistema de conducción
el tronco común de ADIs, luego se bifurca en la rama derecha y la rama izquierda de ADIs. Posteriormente, la rama izquierda va a sufrir una bifurcación generando dos fascículos, el antero superior y el póstero inferior. Es importante también entender que la activación del ventrículo ocurre de una manera ordenada con la génesis de tres vectores. Un vector septal que se continúa luego con el vector de activación ventricular y en las últimas partes tenemos un vector de activación de las zonas basales, aunque en algunos libros de texto este tercer vector se considera como una parte también dentro del segundo vector. Por ejemplo, si nosotros vemos esos tres vectores así, desde V1 vamos a registrar esta morfología y desde V6 vamos a observar esta otra morfología. Es importante mencionar que las dos mejores derivaciones para ver los bloqueos de rama son V1 y V6, porque V1 y V6 nos permite ver cómo se activa el tabique interventricular, y en caso de una despolarización normal, la activación de tabique ocurre desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, generando una onda R en V1 y una onda Q en V6. Y la activación de la masa ventricular, o sea, el segundo vector, va a generar una onda S desde V1 y se puede registrar como una onda R desde V6. Acá tenemos la representación de estos dos vectores desde el plano horizontal. Primer vector de activación septal, segundo vector de activación del resto de la masa ventricular. Pero, ¿qué pasa entonces cuando hay un bloqueo en la rama izquierda de ADIs? Obviamente se va a modificar la secuencia de la activación ventricular. Y esta modificación de la secuencia de activación ventricular va a producir alteraciones en el patrón electrocardiográfico. Y sobre eso se basan los criterios de diagnóstico para un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Primero, el septo interventricular se va a despolarizar ahora al revés, ya no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y también se va a activar primero el ventrículo derecho y finalmente el ventrículo izquierdo, cuando en condiciones normales el ventrículo izquierdo es el que se activa de manera más precoz en comparación con el ventrículo derecho. Se va a producir ensanchamiento de QRS con una duración de más de 0.12 segundos. Y en V6 no se va a observar una onda Q y tampoco en V1. Esto es porque la activación del tabique interventricular se invirtió de polaridad, se invirtió de sentido. Consecuentemente va a desaparecer la onda Q, que es una onda Q normal, es una onda Q pequeña en V6. Y también existe disincronía ventricular con una positividad inicial en V6 sin la presencia de onda Q. Recordemos que la onda Q es la traducción de la activación del tabique interventricular en sentido izquierda hacia la derecha. Y en V1 se va a observar un patrón de QS, pero a veces puede observar una pequeña onda R. La repolarización se va a producir en sentido opuesto. Ese es el concepto de discordancia, que más adelante vamos a ver. Entonces, con el bloqueo de rama izquierda, la activación del tabique interventricular ahora cambia de dirección y va a ser de derecha hacia la izquierda. Esto se va a traducir en que desde V1 vamos a ver una onda que se aleja, ¿verdad? Por ende se observa como una onda Q. Y en V6 ya no vamos a ver la pequeña onda Q al principio, sino que desaparece esa onda Q y vamos a ver una onda R como la onda inicial. Entonces, resumiendo, los criterios para bloqueo de rama izquierda de ADIs: el QRS se ensancha a más de 120 milisegundos,
se forma el complejo QRS porque hay disincronía ventricular, y vamos a ver una onda R ancha que se llama onda R mellada en V6, y en V1 vamos a ver el patrón de una R muy pequeñita y una S profunda, o simple y sencillamente un patrón QS. La onda T se negativiza en V5 y V6. Bueno, aquí hay una palabra medio rara, mella. ¿Qué significa mella? Mella, aquí, como dice R mellada en V6, es esto, esta morfología. En V5 y V6 hay onda R mellada. También en D2 se observa una onda R mellada, incluso discretamente en D1 y en ABL. ¿Qué significa mella? La palabra mella. Bueno, la palabra mella significa una pequeña rajadura en el filo de un cuchillo, ¿verdad? Acá. Y esta es la razón por la cual este defecto en el filo de cuchillo se comparó con el patrón de un bloqueo de rama izquierda. Por eso el término de onda R mellada. Y también hay discordancia entre QRS y ST&T. ¿Qué significa este concepto de discordancia QRS, ST&T? Bueno, vamos a ver. Acá tenemos un trazo que corresponde a un paciente que presentó un bloqueo de rama izquierda de aparición de novo. De hecho, fue algo como muy fortuito porque no se trata del paciente del caso, sino de otro paciente. Estaba viendo el trazo y de pronto, así como de reojo, me dio la impresión de que se había ensanchado el QRS. Y luego me le quedé viendo y viendo, le bajé la velocidad de barrido, y una de las tantas, eso es como un cazador al acecho, ¿verdad? Esperando, y de pronto apareció esto, y quedó grabado la aparición de un bloqueo de rama izquierda de novo en forma intermitente. Observe que al principio tenemos un trazo normal, y donde el QRS está positivo y la onda T está positiva. Pero en momentos de bloqueo de rama izquierda, observe cómo QRS sigue positivo, pero la onda T y el segmento ST cambió de polaridad. Esto es lo que se llama el fenómeno de discordancia entre los ejes de despolarización y de repolarización. Aquí también se puede observar, vea que el QRS está predominantemente negativo y la onda T está positiva. Esto se llama discordancia. ¿Y para qué sirve? Se trata de algo que es esperable, y cuando no hay discordancia, más bien uno pensaría de que hay algo malo de fondo, o sea, algo que no es esperable en el contexto de un bloqueo de rama izquierda de ADI. De ahí surgen los criterios de Sgarbossa para síndrome coronario agudo con bloqueo de rama izquierda de ADI. Esto perdón. Un travieso rayando la presentación. Bueno, venía diciendo de que cuando hay discordancia entre ST&T y el QRS en presencia de un bloqueo de rama izquierda de ADI es normal, por lo menos es esperable. Pero en el caso de un paciente que consulta por dolor torácico y tiene un bloqueo de rama izquierda, el hallazgo de esa falta de discordancia puede más bien traducir de que tiene un síndrome coronario agudo. Por ejemplo, cuando el complejo QRS predominantemente es positivo, uno esperaría que la onda T esté negativa, pero si hay supras de nivel y la onda T está positiva, eso se llama concordancia y es anormal. Cuando hay una discordancia entre QRS, observe que QRS aquí es negativo, pero aquí el ST&T está positivo y está supradenivelado, eso se llama discordancia, pero debe tener hasta cierto límite. Un
una elevación de ST de más de 5 milímetros, eso es una discordancia más allá de lo que esperaría para un bloqueo de rama izquierda y probablemente habría que atribuir a un síndrome coronario agudo. Y un infradenivel en V1, V2 y V3 de más de 2 milímetros, esto es un fenómeno que es compatible con síndrome coronario agudo. Esto es lo que se le conoce como criterio de Sgarbossa para síndrome coronario agudo en presencia de un bloqueo de rama izquierda. Y se llama criterio de Sgarbossa porque Elena Sgarbossa fue la que aparece de primero en esta publicación de New England Journal of Medicine en 1996 y es un estudio post-hoc a partir de la base de datos de Gusto 1, que era una base de datos de pacientes que fueron trombolizados en síndrome coronario agudo. Bueno, entonces, entre los criterios de Sgarbossa, utiliza entonces 3 parámetros. Un supradenivel de ST de más de 1 milímetro con QRS concordante, le dan 5 puntos. Una depresión de ST en más de 1 milímetro en V1 y V2, le dan 3 puntos. Una elevación de ST con 5 milímetros con QRS discordante, le dan 2 puntos. Y así, aquí tenemos los 3 criterios de Sgarbossa. Con esos 3 criterios, cuando tenemos todos los criterios, entonces prácticamente usted está con una seguridad de casi un 100% de que el paciente está con síndrome coronario agudo, obviamente con la clínica sugestiva. Pero conforme vamos a ir teniendo, por ejemplo, 5 más 3 más 2 son 10, 5 más 3 son 8, 5 más 2 son 7, 5 solito, 3 solito y 2 puntos solito y nada. Entonces, para decir de que un paciente tiene un síndrome coronario agudo, si tiene los 3 criterios de Sgarbossa, prácticamente uno tendría que iniciar ya la terapia trombolítica. Bien, vamos a también mencionar de que dice bloqueo de rama izquierda con una duración de más de 120 milisegundos. Pero ¿qué pasa cuando dura menos de eso? Es el concepto de bloqueo completo y bloqueo incompleto. Si tiene una duración de más de 120 milisegundos, se habla de que tiene un bloqueo de rama izquierda completo. Cuando tiene menos de 120 milisegundos, pero con todos los demás criterios, excepto porque la duración es menor de 120 milisegundos, se llama un bloqueo de rama izquierda incompleto. Entonces, recordemos un detalle importante, que para determinar si un electro con QRS ancho es bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, solo tenemos que observar 2 derivaciones, y son V1 y V6. Con solamente estas 2 derivaciones en el plano horizontal, que son las derivaciones extremas, en el lado derecho V1 y en el lado izquierdo V6, ya podemos saber si es un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Pero hay que tener muchísimo cuidado a la hora de interpretar los electros. Por ejemplo, acá observamos una taquicardia de QRS ancho. Y aquí uno puede fácilmente confundir y decir que hay una taquicardia ventricular. Pero si vemos de reojo, aquí en V4 hay unas ondas P. Vamos a ver en ampliación. Aquí en V4 hay ondas P. Entonces, el concepto es que uno tiene que revisar muy bien cuando tenemos una taquicardia de complejos QRS anchos. Si encontramos ondas P, y a veces hay que buscar en algunas derivaciones, porque la onda P no es evidente en todas las derivaciones, y acá lo que estamos viendo en realidad es una taquicardia sinusal con un bloqueo de rama izquierda de ADIs de base. Esto es importante porque el pronóstico entre una taquicardia ventricular y una taquicardia sinusal con bloqueo de rama izquierda de ADIs de fondo, los pronósticos son completamente distintos. Y también
hay que tener muchísimo cuidado de no dejar pasar este tipo de diagnóstico. Este paciente estaba en recuperación y resulta que tenía un QRS ancho y habían catalogado este caso como un bloqueo de rama izquierda, porque es lo más común. Sin embargo, observe que sí, efectivamente tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda, pero vea que PR está cortísimo, tiene un síndrome de preexcitación. Y ya cuando se le hizo el electro de 12 derivaciones, nos dimos cuenta de que lo que realmente estaba teniendo es un síndrome de Wolff-Parkinson-White y no un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Porque si vemos, por ejemplo, en V3, claramente se puede apreciar aquí una onda de preexcitación. Aquí está la onda P y prácticamente no hay PR. O sea, no hay ese segmento PR, sino que directamente de la onda P se brinca hacia la onda delta y esta onda delta es producto de la preexcitación por la presencia de un haz de Kent, que es un puente miocárdico que comunica atrio con ventrículo. Y de hecho se llama onda delta, pero no la onda delta del alfabeto griego en minúscula, sino más bien la onda delta en mayúscula. ¿Por qué? Porque la onda delta, este triangulito, nos recuerda entonces la morfología clásica de la onda delta de preexcitación de un Kent accesorio o el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, ¿cuál es el mensaje con respecto a la diferencia entre un bloqueo de rama izquierda y un síndrome de Wolff-Parkinson-White? El intervalo PR. En bloqueo de rama izquierda, el intervalo PR es normal, mientras que en el Wolff-Parkinson-White, el intervalo PR está acortado. Es muy importante. Bueno, y hablando de también cambios a nivel de la secuencia de activación de los distintos vectores, ¿qué pasaría entonces con el eje eléctrico? En un bloqueo de rama izquierda, ¿el eje se desvía hacia la derecha o se desvía hacia la izquierda? ¿O no hay desviación? Pensemos un rato. Hay un bloqueo de rama izquierda, hay modificación en las secuencias de activación intraventricular. Entonces, ¿qué pasaría con el eje eléctrico? ¿Se desvía hacia la derecha, se desvía hacia la izquierda, no hay desviación? ¿O se desvía primero un sentido y luego se desvía al otro sentido? Bueno, la respuesta a esta pregunta es la opción C. En realidad, no hay desviación del eje eléctrico, porque bloqueo de rama izquierda es equivalente a una sumatoria del bloqueo de rama del fascículo anterior superior y el bloqueo de fascículo posterior inferior. Y ambos fascículos, cuando se bloquean separadamente, tira el eje hacia su ubicación. Así es que, como los dos fascículos están bloqueados, entonces la desviación se neutraliza y consecuentemente el eje eléctrico del corazón es normal. Bueno, vamos a ver ahora con respecto al pronóstico de un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Muy importante porque de ahí vamos a tomar las acciones en cuanto a la reducción de riesgo cardiovascular. ¿Será que hay que hacerle algo o más bien dejar pasar esto como si fuese un hallazgo incidental? Para ello, vamos a repasar nuevamente el caso clínico. Recordemos que se trata de un masculino de 57 años que viene para una hernioplastia inguinal y en el monitor se evidencia un bloqueo de rama izquierda y que luego de un interrogatorio breve pero dirigido, él dice que no tiene historia de dolor torácico, que nunca ha tenido palpitaciones, que se considera un atleta que hace mucho ejercicio, nunca ha tenido disnea y tampoco ha tenido episodios sincopales. Y sin embargo, el electro de base muestra un bloqueo de rama izquierda de ADIs muy evidente y también un electro tomado hace 5 años estaba completamente normal, no tenía tal bloqueo de rama izquierda de ADIs.
Entonces, ahora sí, vamos a jugar a la adivinanza. ¿Cuál es su pronóstico con respecto a este paciente? ¿Tiene una cariopatía estructural no diagnosticada o tiene un corazón estructuralmente sano? Bueno, la respuesta luego de hacer estudio a ese paciente fue que se llegó a la conclusión de que es un corazón estructuralmente sano. Esta respuesta no fue basada únicamente en la clínica. Vamos a ver de que a ese paciente después de la cirugía se le hizo una serie de estudios y al final, cuando se egresó con ese diagnóstico, un corazón estructuralmente sano a pesar que tiene un bloqueo de rama izquierda de ADI. ¿Cómo fue la evolución perioperatoria? Le dimos una anestesia general, se hizo la cirugía y luego lo trasladamos a servicio de recuperación. En el transoperatorio, todo normal. De hecho, fue una anestesia bastante incluso aburrida. Y en el postoperatorio, igual, no hubo nada llamativo. El paciente evolucionó súper bien, pero el cirujano te dice, el paciente ya está operado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si usted no le hace nada al paciente, el cirujano va a egresar a ese paciente con total seguridad sin mandarle ningún tipo de examen. Porque el norte del cirujano es, lo operé y ya le resolví el problema. Los demás ya no es problema mío. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Qué vamos a hacer con este paciente? El siguiente paso. Bueno, hay flujograma de decisiones para los pacientes con bloqueo de rama izquierda. Ahí está la publicación de Clinical Cardiology. Dice, un paciente con bloqueo de rama izquierda de ADI. Primero, clasificar si se trata de pacientes sintomáticos o más bien fue un hallazgo incidental en un paciente aparentemente sano. En los pacientes sintomáticos, ¿cuáles síntomas? Síntomas de ICC, síntomas de enfermedad coronaria y síntomas o historia de síncope. Por eso le preguntamos al paciente, ¿has tenido historia de palpitaciones? ¿Has tenido dolor de pecho? ¿Has tenido desmayos? Estos son datos dirigidos que tenemos que recuperar en la historia, porque dependiendo de esos síntomas, así usted va a tomar decisiones subsecuentes para excluir miocardiopatía dilatada, hipertrofia ventricular, miocarditis, amiloidosis, miocarditis alcohólica, algunos medicamentos, por supuesto, enfermedad coronaria y también, en algunos casos, si ha tenido historia de síncope, hay que pensar también en la posibilidad de colocarle un marcapasos permanente. Vamos a ilustrar este árbol de toma de decisiones con otro caso clínico. Es otro caso clínico, ahora no este paciente que ya fue operado. Este lo tuve hace un par de años. Es un masculino de 65 años con historia de hipertensión, dislipidemia, dolor torácico atípico, ¿verdad? Y tiene un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Este es el trazo muy evidente, el bloqueo de rama izquierda de ADIs. Todos los criterios de un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Observe la onda R mellada en V6. Observe la morfología de una R muy chiquitita y una S muy profunda en V2 y V1. Observe también la discordancia entre la despolarización y la repolarización. Aquí la onda R es positiva, ST negativo. Aquí QRS es negativo, ST positivo. Y lo mismo acá, ¿verdad? Entonces no hay más que discutir, se trata de un bloqueo de rama izquierda. Entonces a este paciente se le hizo un eco que resultó ser normal y una prueba de esfuerzo debido a que ya el eco no arrojó ninguna información excepto que estructuralmente parece estar normal. Pero este paciente tuvo dolor torácico atípico. No vamos a hacerle un cateterismo así de buena primera. Lo lógico es, como se hizo en este caso, se mandó una prueba de esfuerzo. Pero ahí viene el concepto de expectativa y la realidad. La expectativa es hacer la prueba de esfuerzo y nos puede aclarar. Sin embargo, ya sabemos de antemano de que la prueba de esfuerzo en un paciente con bloqueo de rama izquierda iba a ser difícil de interpretar. Pero más aún en este paciente, resulta que ese paciente estaba
para ser operado de una timectomía porque tiene una miastenia gravis Osserman 3. Es un paciente muy sintomático, tomaba neostigmina, pero la decisión, luego de que ya se hizo prueba terapéutica con gamma-globulina, esteroide, azatioprina, no hubo mejoría clínica y se decide entonces llevar a sala operacional para una timectomía por toracoscopía. Pero tenemos esa duda, ¿verdad? Entonces se decidió hacerle la prueba de esfuerzo, aun cuando sabíamos de que la prueba de esfuerzo iba a ser muy difícil de interpretar por el bloqueo de rama izquierda. Y como tenía miastenia gravis, no le vamos a poner a correr en la banda sin fin, no iba a aguantar, ¿verdad? Por eso la necesidad de la timectomía. Entonces se le hizo una prueba de esfuerzo con adenosina. Y ya cuando iba la prueba avanzada, lo único que arrojó es que intermitentemente aparecía más bloqueo y menos bloqueo. Bloqueo de rama. Entonces, ¿qué más seguimos? ¿Con qué más vamos a hacer? Porque la prueba de esfuerzo fue reportada como no concluyente. O sea, no hay una clara identificación de la etiología del bloqueo de rama izquierda en un paciente que tiene dolor torácico atípico. Entonces, la siguiente etapa fue llevarlo a medicina nuclear para hacerle una prueba de medicina nuclear para, en ese caso, una gammagrafía de perfusión miocárdica, una prueba de MIBI. Este es el reporte del estudio y acá vean el reporte de gammagrafía de perfusión miocárdica. El que hizo el reporte puso una recopilación muy completa de todo, de hecho hizo una descripción bastante detallada, pero al final, ¿cuál fue su reporte? Su reporte no concluyente, ¿verdad? No concluyente. Entonces, tenemos dos estudios para un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda, tiene historia de dolor atípico. Ya se le hizo un eco, dice que está normal. Se le hizo una prueba de esfuerzo con adenosina, fue no concluyente. Se le hizo una prueba con perfusión miocárdica, dice también no concluyente, ¿verdad? Entonces, entre esa frustración, lo más jocoso es que al final el que hizo el reporte dice, correlaciona con la clínica. O sea, te está pateando la bola otra vez a su cancha. Tome decisión usted porque estos estudios fueron no concluyentes. Entonces, es bastante común, ¿verdad? El tema de que no sabemos qué hacer. Estamos con incertidumbre. Como decía Immanuel Kant, se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Y a veces hay tanta incertidumbre que uno prácticamente no puede aguantar, ¿verdad? La cantidad de incertidumbre con muchos de los pacientes. Entonces, ya volviendo al caso clínico y aplicando entonces es el flujograma de decisiones, el flujograma de decisiones de alguien que por historia clínica no revela nada, pero en el monitor tiene un bloqueo de rama izquierda, y aplicando ese flujograma, ¿qué tenemos con ese paciente? Bueno, primero, es un paciente aparentemente sano, y se le hizo un ecocardiograma. El ecocardiograma resultó ser normal. Así es que a este paciente se le operó de la hernia. Después de la operación se le hizo un eco y el eco resultó ser completamente normal. Ya no se le hizo más estudios y la conclusión con este paciente es que sí, tiene un bloqueo de rama izquierda, pero es un corazón estructuralmente sano. Y se egresó así tal cual. Se operó y se egresó. No se le dio ningún tratamiento y tampoco, inclusive, se le dio seguimiento de cita en consulta externa de medicina interna o de cardiología. Pero, ¿y ahora qué le va a pasar a este paciente? ¿Cuál sería la historia natural de un bloqueo de rama izquierda? Cuando hablamos de historia natural, lo mejor es retroceder en el tiempo, porque muchas veces decimos historia natural de, pero resulta que estamos
hablando de historia natural, en realidad no es historia natural, porque la historia natural de una enfermedad es cuando uno no le hace nada y ver durante el seguimiento qué le va a pasar. Esto, por ejemplo, quedó muy bien constatado en un estudio de British Heart Journal en 1980. En ese entonces, o sea, hace 40 años, realmente no había muchas cosas, no había muchos marcapasos, no había, además, antes de 1980 ni siquiera se trombolizaban los pacientes, no había IECA, no había hipolipemiantes, no había clopidogrel, no había angioplastía, no había absolutamente nada. Esa sí era la verdadera historia natural de un bloqueo de rama izquierda. Y ellos hicieron seguimiento durante 5 años, recuerden, 1980, y encontraron de que cuando son muy jóvenes, antes de los 44 años, vea que la sobrevida a 5 años es 100%. Pero cuando tiene entre 45 a 54 años, la sobrevida a 5 años es de un 85%. Y cuando tiene más de 55 años, la sobrevida a 5 años era de un 75%. Y esto es lo que tiene este paciente. El paciente va a viajar en esta curva porque él tiene 57 años, cae en esta curva. Eso se predice de que a 5 años la sobrevida de este paciente es de 75 años, a pesar de que no se logró demostrar una cariopatía estructural. Bueno, para finalizar, vamos a ver cuáles son los mensajes para llevar para la casa. Número 1, que los bloqueos de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha de ADIs, así como los fascículos, son entidades relativamente comunes que amerita un correcto enfoque diagnóstico y sobre todo pronóstico. Que para los bloqueos de rama derecha e izquierda, las derivaciones más útiles son V1 y V6. En el caso de bloqueo de rama izquierda, fundamental ver en V6 la onda R mellada y en V1 el patrón de QS o un patrón de una onda R muy chiquitita y una S muy profunda. También que el bloqueo de rama izquierda de ADIs se asocia con un incremento de la morbimortalidad cardiovascular. ¿Para qué cosas? Para 3 cosas. Número 1, mayor incidencia de ICC. Número 2, mayor riesgo de cardiomegalia. Y número 3, mayor riesgo de enfermedad coronaria. Pero también, ¿qué pasa con este paciente que tuvo el bloqueo de rama izquierda? Se le estudió por historia clínica, se le hizo un eco y no arroja nada. Bueno, esto significa que también hay un grupo pequeño de pacientes en donde no se logra demostrar una cariopatía estructural de fondo. Pero eso no significa de que sea un corazón completamente normal, ya que desde el punto de vista electrofisiológico tiene su trastorno, de que no se logra demostrar una cariopatía estructural, ya sea coronaria, ya sea miocárdica o valvular, son otros 100 pesos. Pero de que tiene una anomalía desde el punto de vista de la conducción intraventricular, sí lo hay, y es el bloqueo de rama izquierda. También recordemos de que muchos estudios podemos mandar a los pacientes, pero tenemos que estar preparados con esos reportes así sorpresivos, que a veces son reportes que nosotros no queremos como encontrar, pero que aparece y es parte de la no sensibilidad y no especificidad y no valor predictivo positivo o negativo del 100% de cualquier tipo de estudio. Por eso tenemos que estar preparados para esos reportes de no concluyente. Y cuando aparece esos reportes, dice no concluyente, no debemos ensañar contra la persona que hizo el reporte, que hizo el estudio. Simple y sencillamente lo que te está diciendo es, bueno, esto es hasta aquí lo que te puede ayudar en cuanto a esta prueba diagnóstica. Un eco, una prueba de esfuerzo, una prueba de perfusión miocárdica, etcétera, etcétera. Pero uno es el que tiene que correlacionar con la clínica. Muchas gracias.